eran los levitas los que transportaban el arca. Y era el contacto del arca y los palos que la atravesaban, era el contacto que tenían los levitas en sus hombros. Y así se transportaba el arca. No cualquier hombre podía hacer uso imprudentemente, incorrecto de tocar, sino solo los levitas. No era ni por carros, ni por bueyes, ni por la buena idea de un buen rey querer gobernar toda Israel con la presencia y el gobierno de Dios, sino que Dios ya tenía un diseño, Dios ya tenía una forma, Dios ya sabía cómo se hacía el asunto, pero no David. Y de estas lecciones de la vida, Dios nos forma y nos trata a todos. En este caso, yo quiero ubicar allí también puntualmente cuando el arca queda, versículo 6, y llegan a la era de Nacón. Era una tierra o tierra de algún rico. Y en esa era tuvieron que parar. Y esto nos habla de algo tremendo, porque nos habla de que el trabajo que se hace en la era, y es el lugar donde quizás nosotros que somos gente de la ciudad no tenemos mucha frecuencia de estar, pero son en los lugares de campo donde se trilla, donde hay trilla, donde se separa el grano maduro de la espiga. Y justamente en esta era, que era un espacio muy grande, donde algunas veces era un suelo muy duro o piedra, donde se efectuaba este trabajo. Pero lo que nos llama la atención en este asunto es que el descampado daba que allí pasaba una corriente de aire en ese lugar. Y de alguna forma, entre manuable en cuanto a la tarea de la labor que hacían los campesinos y el viento, hacía que se desprendiese de la espiga el grano maduro. Y esto nos habla de los procesos, esto nos habla de los tratos, esto nos habla que muchas veces Dios nos para. ¿Por qué? Porque no está todo bien. Parece que está bien, parece que tenemos la presencia, parece que tenemos el gobierno y bien, o bueno, el don funciona. Pero Dios dice, un momento, vamos a entrar a la era de Nacón y allí voy a trabajar. Y es como en esa superficie firme Dios nos quiere poner, en una superficie firme. Las Escrituras nos habla que Cristo es la roca donde Dios nos pone para formarnos, para trabajar en nosotros. Y allí, con la ayuda del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo, en una forma de revelaciones, como veo. Cuando era niña, en una oportunidad vi una trilla en el interior de Neuquén, entre Butarranquil y Barranca. De allí era oriunda mi madre, y ella en una oportunidad me llevó siendo una niña más o menos de 12 años. Y por primera vez en mi vida vi trillar, nunca más vi trillar, nunca más estuve en una trilla. Pero te impacta la forma en que se hacía. Quizás se hace todavía, no lo sé. Pero en este caso, cuando yo lo vi, era donde todos los campesinos venían a un lugar y todos los que tenían para trillar se ponían las gavillas en el medio mientras un animal, en este caso un caballo, daba vueltas y de esa manera trabajaba, donde algún campesino también dirigía el movimiento, el trabajo del animal. Y a mí me impresionó ver tanto trigo, tantas gavillas y cómo hasta forma natural era solamente que el caballo daba vueltas y se desprendía
el grano maduro. Y era un día de fiesta, era un día de alegría, era un día donde los campesinos se alegraban por la cosecha de tantos días y había fiesta. Bien, cuando llegamos a esta palabra y nos encontramos que no por casualidad Dios toma a David y todo se para frente a esa era. Esto nos habla de que Dios siempre nos para en algún momento de tanto en tanto y siempre quiere tratarnos y quiere de nosotros un grano maduro. Y para eso, la ayuda del Espíritu Santo es la que nos trabaja. Y luego que David entendió ese proceso, ese trato de Dios, ese aprendizaje de parte de Dios, lo entendió, salió de allí. Miró los registros escritos donde Dios le habla a Moisés y entendió que esa no era la forma, que él tenía que buscar la forma correcta. Pero también dice que tuvo temor de llevar el arca de Dios a su casa y delega esa responsabilidad a Obed-Edom. Bien, ¿por qué David no permite que el arca de Dios venga a su casa? ¿Cuál fue el temor de sentir de que no todos podían tocar el arca, que podían caer muertos? David estaba en el trato de Dios, aún estaba aprendiendo, aún se estaba formando. Y si vemos el temor que tenía David, era porque todavía había una situación en su vida. Por eso delega el arca de Dios a Obed-Edom, que el arca de Dios entra a la casa de Obed-Edom, y por causa del arca de Dios, toda la casa de Obed-Edom es bendecida. ¿Qué enseñanza Dios le da aún ahí a David? La enseñanza que Dios le da aún ahí a David es que a Dios no le interesa la fama, es que a Dios no le interesa los tesoros, no le interesaba tanto a Dios que David dijera, por ejemplo, yo gobierno en Jerusalén a todas las tribus y Dios está conmigo. Primero le enseñó que su gobierno, que su presencia habita en las casas, habita en la casa, en la familia, porque la familia de David era una familia disfuncional. En la familia de David habían problemas, en la familia de David todavía habían situaciones que él no superaba, y algunas venían, por ejemplo, por el registro de las líneas de las maldiciones ancestrales. El problema en David y en sus hijos, que tenía que ver con una raíz que daba a entender un problema en la sexualidad. Dios le tuvo que enseñar a David que él quería gobernar primero en una casa, para transportar luego todo su gobierno a un hombre, para gobernar toda Israel. Y bien, el arca de Dios entra en la casa de Obed-Edom. Y por 3 meses, que es el cambio de estación, que tenemos bien puntuales los cambios de estaciones y bien marcadas en nuestra tierra. Cuando hace frío, y cuando hace calor, ¿verdad? Las tenemos bien marcadas las estaciones. 3 meses estuvo el arca de Dios, que representa el gobierno y la presencia, y produjo tanto que la vida de Obed significa adorador, sirviente, en este caso adorador y servidor de Dios. ¿Sí? Obed-Edom es aplicado a lo que se entiende por la tierra roja. Y se entiende también que viene por la descendencia de Esaú. Por eso su nombre, Obed
Edom. Y en la casa de Obed-edom, cuando entró el arca, hubo un gobierno de Dios que toda la casa de Obed-edom, por 3 meses hubo cambio, por 3 meses el asunto cambió, por 3 meses se transformaron las vidas. Solo bastó 3 meses para que toda la vida de aquella familia cambiara. ¡Aleluya! Necesitamos en este tiempo el gobierno de Dios en nuestra casa. Necesitamos ese gobierno de Dios en nuestro matrimonio. Necesitamos ese gobierno de Dios en nuestra familia. Y cuando el gobierno y la presencia de Dios sean tangibles, sean reales, sean evidentes, entonces habrá bendición. Entonces se notará de lejos. Tu familia será la bendecida de la cuadra. Tu familia, tus hijos serán los bendecidos de esta ciudad. En esta ciudad se sabrá que hay Obed-edom para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El asunto cambia cuando Dios está. Mucha gente quiere buscar riqueza, bienestar, felicidad, amor fuera de Dios. Luego que lo conocieron, que lo alabaron, que lo honraron, luego desisten y se vuelven. Las Escrituras nos enseñan, nuestra vida propia habla en cuanto a esto, que necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Necesitamos la presencia de Dios. Nadie va a cambiar a nadie si Dios no lo cambia. Nadie va a transformar a nadie si Dios no está en el asunto. Las Escrituras nos hablan en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 30. Y nos hablan del profeta Elías. Y en ese relato nos habla que Israel había dejado a Jehová su Dios por medio de Jezabel, la princesa fenicia, que había llenado el corazón de Acab, su esposo, y había comenzado un gobierno del ocultismo, de la hechicería misma, a gobernar al rey y a gobernar toda Israel. Por causa de tal situación, el juicio de Dios viene sobre toda Israel. Y hay hambruna, y hay sequía, y hay un montón de situaciones porque los cielos se cerraron a causa que el corazón de los hebreos, de los israelitas, se volvió contra Dios y se volvieron a los dioses ajenos. Eso causó que la ira de Dios se desatara de esta manera. Pero se levanta en ese tiempo un profeta. Diga, se levanta un profeta. Y en ese tiempo que se levanta el profeta Elías, que Dios levanta al profeta Elías, y en el monte Carmelo se resuelve un asunto de dioses y de altares, de bendición y de maldición. Una de las cosas que hace el profeta es llamar a la gente hacia él. Y el profeta les habla diciéndole en el versículo 30 del capítulo 18. Y el profeta dice que vengan a mí. Y dice el profeta y arregló el altar que estaba arruinado. El altar que era de Dios y para Dios se había arruinado a través de la adoración a dioses falsos. Y el profeta llega a arreglar el asunto, a arreglar el altar. Y comienzan a traer piedras simbólicas, representativas, que hacen recordar a quienes ellos pertenecen. Los altares que se hacían en forma hasta espontánea, en cualquier lugar Israel lo hacía, sobre la superficie de la tierra, y era traída, por ejemplo, una piedra para hacer allí un holocausto. En este caso dice que Elías hace traerle esas piedras, y hace traer 12 piedras que representan la casa de Israel. Y esas piedras se comienzan a colocar en el altar hasta levantar el altar simbólico, significativo, delante de Dios. Y allí en ese altar se ofrenda.
Esto nos habla de familias. Esto nos habla que el corazón en cuanto a Dios, y en este caso el profeta, el espíritu profético es el que restaura. Por eso que habemos ministerio de restauración, no empezando solamente por los de arriba, sino también viendo a cada uno de los hijos. En este caso, el profeta restaura a Israel en el altar. Las cosas no se van a arreglar fuera del altar. No queramos arreglar nuestra vida por nuestra cuenta, porque serán situaciones ficticias, una alegría ficticia, un entretenimiento ficticio, pero luego vendrá la misma amargura de todos los días. Luego vendrá la misma tristeza de todos los días. No podemos arreglar las cosas fuera del altar, sino dentro del altar, como ofrendas mismas nosotros, nuestros corazones, nuestras vidas. Cuando un padre en este caso bendice, levanta un altar, tiene un simbolismo, una representación bien importante delante de Dios, porque los padres bendecimos a los hijos. Tiempo atrás Dios me enseñó esta palabra. En momentos de situaciones Dios me enseñó que yo tenía que encender el altar. Y a través de lo que Él me dio, la intercesión, la declaración de la palabra, y yo comencé así en una forma muy privada a hacerlo dentro de mi hogar, a levantar ese altar y a llamar a cada uno de mis hijos. Y esta palabra se me reveló. Y era como que yo veía al profeta Elías levantando el altar, llamando a cada piedra representativa de cada tribu y colocándola para establecer ya no el gobierno de Jezabel ni de la hechicería, sino el gobierno del Todopoderoso, que es el que responde con fuego. Y yo llamaba a cada uno de mis hijos por su nombre, según sus edades, empezando por la primogénita hasta terminando con el último de ellos, clamando a Dios por sus vidas, para que en ese altar donde el pacto perpetúa sigue, Dios haga lo que nosotros como padre no pudimos hacer. Porque tenemos que entender que así como David se equivocó y erró, nosotros como padres también nos equivocamos. Y así como David tuvo que venir a Dios y reconocer sus faltas, nosotros como padres también tenemos que venir a Dios. Y como padres también tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Porque aún nosotros nos equivocamos. Aún nosotros se nos queman los papeles. Aún a nosotros. Pero lo bueno de esto es que podemos llamarnos al amor y al arrepentimiento. Y podemos pedirnos perdón. Y podemos venir delante de Dios y comenzar a encender ese altar, el altar. Y dice la palabra de Dios que en aquel día el profeta Elías levantó el altar que estaba arruinado. Hay matrimonios arruinados, hay familias arruinadas, hay vidas arruinadas, donde por mucho tiempo el fuego de Dios no está, sino que está la sequía espiritual, las confrontaciones con el mundo del ocultismo, con toda herencia de iniquidad. Cuando se arruina el altar, se puede arreglar. Cuando algo se rompe, se puede restaurar, volver al diseño original. Esto es lo bueno delante de Dios, que aún siendo malos, aún siendo pecadores, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Sí? Amén. Y dice, arregló el altar. Y Jehová respondió desde lo alto y se agradó de las aguas
que se soltaron, que eran oro puro en aquel momento, porque era lo faltante que había, porque había sequía. Pero se dio esa agua y fue propicia, fue agradable, y Dios respondió, Israel fue restaurada. Aleluya. Así será restaurada tu casa. Así será, así será. No creas que está todo perdido. No creas que el enemigo se salió con la suya. No le creas, no le creas. Aleluya. Porque Dios está restaurando lo que se había arruinado. Dios está restaurando los matrimonios. Dios está restaurando la familia. Dios está restaurando las vidas. Aleluya. Y por 3 meses todo le fue de bendición a Obed-Edom. Lo que no había logrado en toda la vida, en 3 meses la cosa le cambió. En 3 meses recuperó su casa. En 3 meses su familia cambió, su matrimonio cambió, su tierra, sus criados, su siembra, su riqueza. Aleluya. Esto nos enseña que nosotros podemos trabajar toda la vida y nunca vamos a llegar a más nada. Aleluya, lejos de Dios. Pero cuando estamos en Él, podemos trabajar, podemos adorar y el asunto cambia, porque Dios está en el asunto. ¿Haciendo qué? Abriendo los cielos a nuestro favor, abriendo la bendición a nuestro favor, abriendo la bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu salud. Aleluya. Yo declaro que desde esta noche, desde esta estación que hemos comenzado primavera, el asunto comienza a cambiar. Aleluya, comienza a cambiar, comienza a cambiar. El asunto cambia, cambia, cambia. Provocamos a través de la declaración y de los decretos que comenzamos a cambiar. Que habrá gente adoradora, que habrá gente servidora de Dios en nuestra casa. Aleluya. Y David tuvo que obedecer. Y obedeció. Llevó el arca de Dios y en cada 7 pasos adoraba y sacrificaba. Y así llegó hasta donde llegó. Adorando, alabando, bendiciendo, declarando y estableciendo el gobierno de Dios. Y así es. Cuando comenzamos a obedecer a Dios, cuando nos volvemos a Él, el asunto cambia. Todo cambia. Lo que no funcionaba comienza a funcionar. Donde no había cosecha, comenzamos a cosechar. Y cosechamos bendición. Las Escrituras nos habla de un tal Caleb, que en el tiempo de Moisés, él reclama a Josué el monte. Y él dice, yo fui uno de los que peleó con Moisés, los que vine, los que conquistamos la tierra, pero a mí no se me ha dado la heredad. Y ya, casi viejito, él reclama delante de Josué lo suyo. Y se lo dan. Porque era suyo, era su bendición, se la había ganado. Pero también nos dice que este hombre tenía una hija. Y en el día del casamiento de esta hija, él le da parte de la herencia. Pero esta hija que se estaba casando tenía a su lado un hombre llamado Otoniel, un poderoso que sabía dónde estaba la bendición. Y que la intó a su esposa para que fuera y pidiera aún más de esa herencia y de esa bendición. Y el padre la ve venir y le pregunta, ¿qué te pasa, hija? ¿A qué venís? Axa. Y ella dijo, vengo en busca de otra mayor bendición. Y el padre la miró y le dijo, pero ¿cómo no, hija? Te doy las fuentes de arriba, te doy la fuente de abajo.
todo te lo doy, hija, para que lo disfrutes, para que seas de bendición y para que disfrutes y disfrutes de la bendición de Dios. Aleluya. Hay un tiempo que se lucha, hay un tiempo que se guerrea, hay un tiempo que se espera como Caleb, pero hay un tiempo en que la herencia es tuya. Aleluya. Prepárate porque vas a repartir mucha herencia. Tus hijos no van a quedar a la deriva, tu familia no va a quedar viviendo por ahí, aleluya, sino que hay herencia para tus hijos. Dios va a recompensar tu trabajo, Dios va a recompensar tu bendición, aleluya, en bendición tu trabajo. Mira, cuando Dios nos quiere bendecir, nos bendice. ¿Se imagina tener como herencia el Yao Yao? ¿O el monte Otto? ¿Cuántas leguas hay ahí? ¿Sí? Así tenía Caleb. ¿Y para quiénes son? Para los hijos. Para los hijos. Para usted, para mí, para los hijos. Dios tiene reservada herencia para los hijos. ¿Y a quiénes se le van a soltar? A los hijos. Cuando Jacobo, Israel, profetiza sobre sus hijos. Porque estamos hablando de familia. Estamos hablando de restaurar. Estamos hablando del gobierno de Dios. Cuando Israel, Jacobo, profetiza sobre sus hijos y profetiza sobre José y le dice a José: rama frutífera, tus vástagos cruzarán los muros, te bendeciré con bendiciones de arriba y te bendeciré con bendiciones de abajo. Y lo profetiza y lo profetiza, aleluya. Así hará el Señor contigo. Serás rama frutífera, tus vástagos cruzarán los muros. Tú serás bendecido, más que bendecido, pero tus hijos cruzarán donde tú no cruzaste. Tus hijos irán donde tú no fuiste. Tus hijos tendrán lo que tú nunca alcanzaste a tener. ¿Por qué? Porque eres rama frutífera. Y la bendición no vendrá en añadidura. La añadidura, no, Señor, que venga la bendición, que no venga lo que queda, no. Bendiciones de arriba, bendiciones de abajo, así como tú me quieras bendecir, Señor, en esta nueva estación, que venga la abundancia de toda la sobreabundancia. Aleluya, aleluya. Y así será, y así será, y así será. Y entendió David: el arca de Dios la quiero conmigo gobernando a toda Israel. Todos queremos como ministerio la gloria de Dios. Todos queremos ministrar bajo la gloria. Porque bajo la gloria, como nos enseñaba y nos compartía días anterior a esta ministración el pastor, en algunos lugares que estuvimos, cuando estás ministrando bajo de la gloria, todo se da. Una cosa es cuando uno está haciendo trabajos, aún espirituales, pero otra cosa es cuando está Dios y está su gloria. Y es solo su gloria la que se comienza a mover. No tenemos que hacer más esfuerzos más allá, porque es la gloria de Dios. David entendía esto porque él era adorador. Él sabía que adorando y profetizando, declarando la palabra, como dice algunos salmos, él sabía que la gloria de Dios descendía. Y en la gloria él no guerreaba. En la gloria él no tenía que pelear ni con Saúl, ni con los filisteos, ni con nadie. En la gloria se encontraba con papá y podía adorar a Dios. Y entendió que antes de ser famoso, antes de tener el don y el rey más conocido de la tierra, él entendió que Dios quiere morar en una casa, en una familia, en un matrimonio. Él entendió que era necesario, imprescindible, ese trato para que se efectuara ese gobierno.
podemos trasladar en cuanto a la palabra y la enseñanza en el tiempo de hoy. Usted puede estar pasando los tratos y procesos y estar, como dijimos, en medio de una trilla espiritual donde la espiga desprende el grano maduro, pero aún así el viento del Espíritu Santo es el que te ministra y te forma. Todo trato, todo proceso nos sirve aun cuando no queremos estar ni pasar por él. Pero tenemos que entender una cosa: así como deseamos ser ungidos, que nuestros dones brillen, nuestros ministerios, necesitamos en la humildad de nuestro corazón el habitáculo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro campo de ministración no es solamente pararnos en un altar o en un ministerio, es nuestro hogar, nuestra casa. Allí se refleja cuánto gobierno de Dios hay, cuánta presencia de Dios hay. Y es eso lo que Dios quiere hacer en cada estación. En cada estación, como en la casa de Obed-edom, Dios quiere tratar con papá, Dios quiere tratar con mamá, Dios quiere tratar con cada uno de los hijos que integran esa familia. Y quiere enseñarles que Él tiene gobierno, no solamente para destruir los enemigos que quieran invadir Israel o nuestra casa, sino que Él tiene el gobierno para que le reconozcamos como el único Dios y Señor. Y su presencia hará, como hacía con Moisés, que los enemigos huyan. Dice que cuando Moisés avanzaba, los reyes de las grandes naciones huían delante de él por causa de Jehová. Así hará el Señor contigo. Así se va a glorificar el Señor en tu casa. Yo profetizo que desde este día empezamos el mes de primavera. Y allí un pastor me decía en Europa: ¿y qué hay para nosotros? Porque aquí es otoño. Bueno, gloria a Dios por los que estamos en primavera y gloria a Dios por los que están en otoño, como el pastor Juan Sala. Lo importante de esto, que las 4 estaciones del año haya un gobierno de Dios sobre nuestras vidas, haya un gobierno de Dios sobre nuestros matrimonios, haya un gobierno de Dios sobre nuestras familias, haya un gobierno de Dios sobre nuestra tierra, haya un gobierno y presencia de Dios sobre nuestra nación. ¡Aleluya! Los santos provocaremos los cambios que necesitamos en nuestra nación, porque somos nosotros los que tenemos que la gloria, la gloria, la gloria, la gloria de nuestro Dios. A donde nosotros nos paramos, el reino es establecido. A donde nosotros vamos, la gloria de Dios se comienza a mover. Y la gloria de Dios no solamente se mueve en un templo donde hay ladrillos y pinturas y arreglos. No, no, no. La gloria de Dios se mueve dentro del corazón del hombre y de la mujer, porque allí está el templo del Espíritu Santo. Y donde tú vayas va a estar la gloria del Señor, la gloria de Dios. Si tú miras bajo la gloria, vas a ver toda la gloria de Dios, a pesar de que el infierno se mueve, pero nosotros vemos la gloria de Dios. Cuando tú ves un matrimonio restaurado, es la gloria de Dios. Cuando tú ves un matrimonio restaurado, una familia restaurada a través de Cristo, allí está la gloria de Dios. Cuando tú ves la bendición de un hermano a través de un 0 kilómetro, esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, aleluya. La gloria de Dios que se manifiesta cuando se sana un enfermo, cuando un muerto resucita, cuando alguien que tiene cáncer recibe sanidad total. ¿Qué decimos? Fue la gloria de Dios, aleluya. La gloria que se desata a través de polvo de oro, polvo de plata, presencia de Dios en los hogares. Es la gloria de Dios. Cuando nosotros un día viernes tuvimos la presencia de Dios manifestada de esa manera, y se llenó esta alfombra
de plata y de oro. Y se terminó la reunión y todos vinimos aquí y comenzamos a levantar lo que había quedado aquí. Luego comenzó en este pasillo, en la puerta, los hermanos que se iban a sus casas en bicicleta o en moto, veían en la ruta, veían en las calles, los hermanos que se fueron de este lugar a Centenario, lo veían en su auto, lo vieron cuando llegaron a sus casas, lo vieron cuando la gloria de Dios, cuando manifestaban a sus seres queridos, de la gloria que se había manifestado ese día de reunión. Pero la gloria no quedó acá, la gloria se fue para las casas, la gloria se fue para las familias, la gloria se fue para alentar a los santos, para decirle: yo estoy con ustedes, esta es mi gloria, esta es mi presencia, esto es mi gloria. Se va a manifestar de muchas maneras. Por muchos años nosotros no tuvimos esto. Fue una experiencia, o es una experiencia reciente. De aquel día aún mis ojos se limpiaron y ando en cualquier lugar y yo veo por todo lugar y digo: la gloria del Señor. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Que su presencia esté. Quizás con usted va a ser una forma diferente. La gloria de Dios se manifieste a través del amor de Cristo. La palabra, el poder del evangelio que por muchos años se le predicó y usted nunca entendió. Pero la gloria de Dios se va a manifestar revelándole al Mesías, revelándole al único Dios, revelándole al único Salvador, revelándole a la única persona, tercer persona, que es el Espíritu Santo. Por eso declaro y decreto que la gloria de Dios va a aumentar. Salvación de las almas, sanidad, liberación, matrimonios restaurados, hijos restaurados, familias que van a comenzar a manifestar una evidencia poderosa de la gloria del Señor. Esta ciudad se va a llenar de la gloria de Dios. Milagros como nunca antes, salvaciones múltiples como nunca antes. ¿Por qué? Gobierno de Dios, presencia de Dios y la gloria de Dios. Yo bendigo en esta noche a todos los televidentes de Canal 6 y a todas las familias presentes aquí en el templo, y declaro que desde este día lo que David pedía para su ministerio, su gobierno, no estaba mal, era de Dios, solo que Dios todavía tenía que tratarlo. Y quizás tú todavía estés en el trato, en situaciones que no puedes salir, pero vas a salir. En situaciones que Dios te enseña una y otra vez. Pero te digo una cosa, vas a salir. Para los hombres y mujeres de Dios que están siendo tratados en la salud, en la economía, en la familia, y que muchas madres dicen: no tengo respuesta inmediata de Dios, la necesito ya. Yo declaro, yo te decreto que así será. Te profetizo que no pasará esta estación, que la respuesta de Dios, así como el arca de Dios llegó a Jerusalén, va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu matrimonio, va a llegar a tu familia. Algo poderoso de Dios se va a manifestar. Aleluya. No habrá USA en tu casa, no habrá muerte en tu casa. Aleluya. Habrá vida, habrá Obed Edom, servidores y adoradores del Dios vivo. Aleluya. Gracias te damos, papito amado. Y de esta manera nos estamos despidiendo de toda la audiencia de Canal 6 Viento Recio.